Buenas tardes, mi nombre es Javiera Acevedo, soy alumna de la modalidad semipresencial de la carrera de psicología y hoy día le voy a presentar mi trabajo integrativo del ramo de taller de aprendizaje. Bueno, para hacer este trabajo, primero se nos solicitó hacer un diagnóstico y después, luego de pasar las 3 unidades del ramo, hicimos nuevamente el instrumento para ver qué diferencias hay entre antes y el post del ramo en sí. Bueno, debo comentar que cuantitativamente no existe mucha diferencia entre uno y otro, puesto que en la primera oportunidad obtuve 34 puntos y en la segunda oportunidad 35 puntos. Lo que sí tengo que comentar que la segunda oportunidad, cuando realicé la autoevaluación, me di cuenta de que la realicé de manera más reflexiva, o sea, conociendo un poco, conociendo más de lo que eran los hábitos de estudio, la gestión del tiempo, cómo se producía el proceso del aprendizaje, cómo aprendemos a aprender, cómo utilizamos las distintas técnicas, la síntesis y la importancia que es de el tener un espacio de estudio, de tener una programación para estudiar, una planificación, una organización. Entonces, se hizo con mucho más sentido el segundo test, ya con como a conciencia de realmente de las preguntas que están realizando ahí. Bien, para presentar esto, debo decir que hice esta presentación con los monitos de Intensamente, porque en un foro del ramo, se le hizo a una compañera, María José, se le hizo a usted misma, hizo un ejemplo a través de los personajes de Intensamente, de cómo funcionaba un poco la memoria y cómo se iban almacenando los recuerdos. Me pareció súper atingente el ejemplo que se dio ahí y muchas cosas que pueden pasar porque nosotros estudiamos, nosotros leemos un texto o nosotros estamos en clases, pero el proceso que se hace al aprender, el proceso mental, el proceso cognitivo que nosotros llevamos a cabo para poder aprender, es muy enriquecedor conocerlo, porque así podemos sacarle el mejor provecho posible a los momentos que nosotros estamos estudiando. Dentro de lo que pasó durante este semestre con el ramo, hay varias etapas que fueron fundamentales para otros ramos. Por ejemplo, la gestión del tiempo, el aprendizaje significativo, varias cosas que nos dieron en este ramo que nos sirven de manera transversal en todos los ramos. Y pudimos, a modo personal, tomar contenidos de psicología, eh, contrarrestarlos o compararlos con contenidos de introducción profesional, con estadística, y lo bueno que tiene, y que debo decir, lo que tiene la universidad, que van todos los ramos encadenados, que no es que, por ejemplo, como en el colegio, o como fue antes cuando estudié, por ejemplo, territorial, políticas públicas, y uno con otro no conversaban los ramos entre sí. Lo que es el contrario de ahora, que los ramos han estado este semestre por lo menos muy encadenados en los temas, en las unidades. Si yo estoy hablando de método científico, lo estoy hablando en introducción profesional, estoy hablando en psicología, estoy aprendiendo lo que es las metodologías de trabajo y cuantitativo en estadística. Entonces eso permite que se cruce el aprendizaje y sea más significativo porque vamos encontrándole una lógica a esto y vamos avanzando tras esa lógica. En términos del ramo y de lo que pasó en este proceso, como les dije, cuantitativamente a lo mejor de 34 a 35 puntos no es tanto, pero sí hábitos que yo hacía inconscientemente. Yo hace 10 años que había estudiado mi otra carrera de origen, a la carrera que estoy estudiando ahora, necesariamente tuve que adoptar ciertos hábitos y cambiar ciertos hábitos de estudio, porque generalmente destacaba los textos, hacía resúmenes, pero el tener ese estudio activo
el tener la planificación, porque los tiempos no son los mismos que antes. Antes tú solamente estudiabas, no había obligaciones familiares, no había que trabajar, no había que te estén presionando en el trabajo porque hay que cumplir metas, sino que y por otro lado está la motivación. Está la motivación de que tú quieres hacer lo mejor posible porque ahora es distinto. Tú estás estudiando porque esto es lo que a ti te gusta hacer. No es porque corresponde salir del colegio y después empezar a estudiar una carrera, sino porque tú elegiste estudiar esta carrera. Porque te diste cuenta que esto era lo que andabas buscando, era tu motivación, porque era algo personal. Entonces, muy distinto en este momento como tú te paras a estudiar. Eh, bueno, dentro de todo lo que es el ramo, aprendimos, hay una de las fuerzas que vamos a ver a continuación. Las ideas fuerzas principalmente son la gestión del tiempo. Como lo dije anteriormente, estudiar hace 10 años y estudiar ahora, siendo ya una mujer adulta, con responsabilidades familiares, con responsabilidades laborales, es un poco más complicado. Tú tienes que programarte. La gestión del tiempo, vamos a hablar tres palabras que son fundamentales, que son la planificación, la organización y la priorización. Dentro de esto, qué tuve que hacer? Primero que todo, organizarme. ¿Cuáles son los tiempos que yo puedo estudiar? ¿Cuáles son los minutos del día que yo puedo estudiar? ¿Cuánto determino yo mi trabajo? ¿Cuánto determino yo mi familia? ¿Y cuánto voy a determinar al estudio? Hay un término que dijo la profesora en clase presencial que es la procrastinación y que salió también en el primer video de clase, que es dejar todo a última hora. Cuando estudié la primera vez trataba de no hacerlo y trato en lo posible de no hacerlo, pero ya cuando se juntan muchas cosas, de repente dejas cosas para última hora y pierdes un poco el control. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, de no perder el control de las cosas que tienes que hacer. Y para eso surge la planificación, la organización y la priorización, que fue muy fundamental, porque uno siempre quiere abarcar todo, pero hay veces que con la contingencia, con los quehaceres que tenemos que ir priorizando. Y me acuerdo que en la primera clase usted nos dijo, de repente van a tener que priorizar por ponderación, por lo que vale la nota, por lo que te cuesta más, por hacer las cosas, de repente uno hace las cosas que son más livianas para uno porque es más entretenido hacerlo, pero ir priorizando. Entonces, para eso, y con todo lo que estudiamos en términos de gestión del tiempo, realicé un calendario composite, que es este que está aquí. No sé si, bueno, no está, el de esta semana está en elaboración, pero en este calendario voy poniendo las actividades que tengo que realizar en la semana por orden de priorización. El color verde son los foros, el color morado son las cosas como importantes. Por ejemplo, aquí tengo examen de taller de aprendizaje, examen de introducción profesional. El color celeste que no estaba ahí es para ver los controles y otro color amarillo es para ver los trabajos. Entonces los voy organizando desde lo que menos me demoro, lo que más me demoro y en orden de importancia. Así puedo tener la claridad de todo lo que tengo que hacer y como dice los apuntes de clases, me voy haciendo un seguimiento, una autoevaluación de cómo vamos surgiendo los procesos. Eso es algo nuevo que sí, me fue de muy gran ayuda, que yo antes no tenía. Yo solamente sabía que tenía que hacer y iba haciendo, tratando siempre de terminar una cosa para empezar la otra. Ahora tengo este panorama y este mapa donde tengo que ir viendo cuáles son las cosas que hay que priorizar por orden de importancia, todo eso que ha sido muy de mucha utilidad. Después tengo el proceso de aprendizaje, que es otra idea fuerza. Dentro del proceso de aprendizaje hay unos elementos que son importantísimos en este proceso, que son la memoria, que son la atención, la motivación, que ya le comenté, y existen las teorías del aprendizaje. Bueno, la motivación es lo que nos tiene aquí, es lo que me tiene aquí en realidad y que hace que tú tengas esa meta a largo plazo y varias metas chiquititas que tienes que ir cumpliendo y que
te motivan a estar estudiando, te motivan a estar esforzándote, a estudiar diariamente, a hacer todos tus trabajos, todas tus cosas, porque quieres, a modo personal, quiero ser psicóloga y es el norte que tengo en este momento. Está también el proceso de memorización, el proceso junto con el proceso de atención. Eh, Cuando empecé, yo estaba muy convencida de que yo tenía que estudiar con música porque eso ayudaba a mi concentración. Entonces siempre estudiaba o con la tele encendida, como lo hacía en el colegio, o con la radio, o con música. Pero después empecé a probar música para estimular la concentración, todo eso. Pero finalmente, después de estudiar todo el proceso de la memoria, y como nosotros tenemos que decidir y elegir qué estímulo poner más atención y dejar cuáles son los estímulos que dejamos de lado, y entre menos estímulos tengamos que elegir, mayor es el proceso de almacenamiento y de abstracción de contenido. Aprendí que tengo que tener un espacio, tengo que tener un espacio donde yo pueda estar tranquila, donde pueda estudiar, donde pueda estar cómoda, donde pueda tener buena luz y donde pueda mm, aislar un poco las distracciones y los estímulos y poder solo concentrarme en lo que estoy aprendiendo, lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando. Como usted decía en el último video, el proceso de memoria, siempre nos dice, oh, yo no tengo memoria a corto plazo, o tengo la memoria a largo plazo, o siempre se me olvidan las cosas. A todos se nos olvidan las cosas, y eso hay que tenerlo claro. Pero cómo sacamos partido y provecho y cómo cuidamos nuestra memoria a corto plazo es el tema. Porque como dije anteriormente, si nosotros no tenemos tantos estímulos, va a ser mucho más fácil que nosotros almacenemos la información y al mismo tiempo cómo utilizamos las herramientas para después recuperar esa información y para tenerla ahí en nuestro estante como lo hacía en Intensamente. Cuando tenían esas almacenadas todos los recuerdos, habían recuerdos que eran importantes, que eran parte de las islas, y recuerdos que no eran tan importantes, pero que sí era necesario conservar por si en algún momento lo íbamos a necesitar, y otros que se iban desapareciendo en el olvido, que ya no lo estábamos necesitando. Entonces, la memoria es eso, es un almacenamiento, es como una bodega, es una bodega de recuerdos y aprendizaje. Entonces esta bodega la tenemos que tener ordenada, porque cuando tenemos mal hecho el inventario o tenemos mal ordenada nuestra bodega, es muy difícil encontrarlo. Entonces, si tenemos puros estos recuerdos, donde no hay tantos estímulos que están entorpeciendo o están ensuciando ese recuerdo, va a ser mucho más fácil conservarlo. Después tenemos el aprender a aprender, que es lo que me resultó muy, muy, muy agradable. Me resultó que encontré tan cierto, ahí nace una diferencia entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Lo que nosotros tenemos que apuntar siempre a un aprendizaje significativo. Y creo que este es lo central es la idea central de todo este ramo, es cómo nosotros fortalecemos ese aprendizaje significativo y cómo nos entregaron herramientas para poder alcanzar este aprendizaje significativo. Entonces, tenemos el aprendizaje memorístico, que es el que generalmente se usa en los colegios, que nosotros aprendimos con ese, el repetir. Yo siempre se me ocurre un ejemplo y me acuerdo muy bien o sea, me acuerdo de la situación, pero por ejemplo el cubo o el cuadrado del binomio, que a todos me hicieron memorizarnos una poesía de lo que era el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio es el doble del primero por el segundo elevado al cuadrado. Ni siquiera me acuerdo de cómo era eso. Si me preguntan, no me acuerdo para qué sirve. Si me hacen resolver un problema matemático recitando eso, no creo que lo pueda hacer. Pero sin embargo existen otro tipo de recuerdos. ¿Cómo puedes tú el cuadrado del binomio relacionarlo con, con algo de tu experiencia si te hacen aprenderlo así como un poema? Por ejemplo, me acuerdo de los huesecillos del oído.
martillo, yunque y estribo. Eso para mí nunca se me olvidó porque lo asocié con herramientas. Martillo, el martillo, el yunque y el estribo. Lo asocié siempre con herramientas y eso, y sonaba como rítmico, martillo, yunque y estribo, martillo, yunque y estribo. Entonces eso es fácil relacionarlo con otros conocimientos que nosotros tenemos. O hacerlo rítmico, como decían en las teorías del aprendizaje de Bach, el auditivo, claro, porque sonaba rítmico el oído, martillo, yunque y estribo. Entonces suena muy rítmico y eso hace que sea más fácil de incorporarlo. En cambio, el cuadrado, el cubo y el binomio nunca me sonó rítmico, nunca funcionó. Creo que me lo aprendí para la prueba y de ahí lo olvidé. Eh, Dentro del proceso de aprendizaje que me salté están estas teorías del aprendizaje que acabo de mostrar. Bach nos dice que existen maneras de cómo nosotros podemos percibir mejor las cosas y cómo podemos incorporarlas mejor. Hay personas que tienen habilidades para hacer la incorporación de conocimiento a través del sistema auditivo, otros a través de visual, otros kinésica. Cuando hice el test de Bach me salió visual y kinésica. Entonces, ¿qué haces tú con eso? Eso te sirve para tú empezar a incorporar técnicas para que tú puedas retener información, para que tú puedas hacer ingresos de la información. También tenemos el DECOL. El DECOL te dice que existe aprendizajes que son abstractos y aprendizajes que son concretos, o sistemas de aprender de manera abstracta o concreta, por la experiencia. Entonces, cuando tú empiezas a conocer qué tipo de formas de aprender tienes, tú necesitas de repente una manera más pragmática de ver las cosas o todo lo haces a través de la razón, tú vas pudiendo crear estrategias acerca de cómo poder aprender. El otro es las inteligencias múltiples de Garner. Garner dice que hay 8 tipos de inteligencia. Generalmente siempre hemos creído que el que sabe matemática, el que es bueno para las matemáticas es el más inteligente. Y ahí es donde Garner dice que no, porque son 8 tipos de inteligencia. No necesariamente el lógico matemático va a ser el más importante, porque todos tenemos distintas formas de conocer y de aprender y de percibir el mundo. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una habilidad musical y percibo el mundo o lo aprendo y tengo mi inteligencia musical, no quiere decir que también tengo habilidades para ciertas cosas, pero no quiere decir que no tenga habilidades lógico-matemáticas, sino que tengo más desarrollado un área que otra. Todas estas teorías de aprendizaje no son, eh, no es que tú te tengas que encasillar en una, sino que te sirve para saber cuáles son tus fortalezas y dicho, para fortalecer también las que tengan más débiles, ¿ya? Después tenemos, cuando aprendimos a aprender, ya teníamos claro que hay que hacer una planificación, hay que tener un programa, hay que aprender a priorizar, tenemos el proceso de aprendizaje, que hay distintas teorías para aprender, eh, que la motivación es muy importante, que la memoria es un proceso muy importante, la atención, pero también tenemos el aprender a aprender, donde surge también el memorístico, como lo dije, y el aprendizaje significativo. Pero, ¿qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo nos dice que es un aprendizaje que es a largo tiempo. Nosotros cuando vamos ingresando nueva información, ¿qué vamos haciendo? Vamos asociando con cosas, las vamos asociando a cosas que ya nos han pasado, a experiencias, y eso hace que nosotros nos recordemos y que la podamos almacenar de alguna manera. El aprendizaje significativo tiene varios elementos. Primero que nada, la motivación. La motivación siempre va a estar. Si no tenemos la motivación para estudiar o para aprender, muy difícilmente vamos a poder cumplir con todo o vamos a poder hacer el mejor trabajo que queremos hacer. Tenemos la memoria, que la memoria es un proceso cognitivo.
Es como nosotros almacenamos la información y el mecanismo que tenemos después para recuperarlo, como el ejemplo que les di de la bodega, o verlo como una farmacia. Están todos los medicamentos, pero ahí el farmacéutico tiene tiene un sistema de dónde guarda los medicamentos, porque cuando le van a pedir la dipirona, él tiene que saber en qué lugar dejó la dipirona. Porque si ustedes se fijan, las farmacias no tienen un orden alfabético, no tienen, no sé si el orden es por laboratorio o por medicamento, pero hay un orden. Entonces el farmacéutico sabe exactamente dónde ir a buscarlo. Le pasa lo mismo con la memoria. La memoria es un almacenamiento de información. Tenemos la memoria a corto plazo, cuando nosotros estamos recién aprendiendo, pero esa memoria a corto plazo hay que saber cuidarla. Porque todos tenemos memoria a corto plazo. El tema es cómo hacemos el proceso de memoria sea efectivo para que podamos almacenar de buena manera esa memoria y podamos recuperarla al mismo tiempo de buena manera, saber dónde están, porque en algún momento la vamos a utilizar. Y cuando la necesitemos utilizar, tenemos que saber dónde ir a encontrarla, como la dipirona. Por eso la memoria, durante el ramo nos enseñaron ciertas técnicas. Existen herramientas para el estudio, que esas herramientas son el poder de síntesis. Porque cuando nosotros tenemos ese poder de síntesis, recuerdo en la primera clase presencial Antonio, un compañero, un compañero que es de Erika, nos dijo, yo hago resúmenes. Yo también hago resúmenes. Pero ¿qué haces tú en el resumen? Porque me acuerdo que la profesora dijo, eh, la idea no es escribirlo con tus propias palabras. Y Antonio dijo, la idea es ir conversando con el texto. Y lo encontré súper razonable ese tema, porque tú cuando vas haciendo una síntesis del texto, vas conversando con él. Vas diciendo, ah, ya, pero no entiendo bien, lo entiendo mejor así. Y si esto yo lo pongo con cuadrado, ah, pero ¿qué quiso decir el autor con esto? Y ahí es como viene la última parte también, que es el pensamiento crítico. ¿Cómo vamos trabajando el pensamiento crítico? Otra de las herramientas que debo decirlo, que desde que aprendí, todo lo hago mapa conceptual, porque es una forma muy práctica de ordenar tu conocimiento, lo que estás aprendiendo de repente. Por ejemplo, en psicología, las corrientes de las escuelas de psicología. Eso hay que ordenarlo, porque te salen hechos, te sale que viene el psicoanálisis, que viene el conductismo. Entonces, cuando tú lo traspasas eso a un mapa conceptual, la claridad que te entrega esa herramienta, el proceso de aprendizaje que te entrega, el de estar confeccionando el mapa conceptual y después poder ordenarlo y después poder explicarlo, es una herramienta muy buena para la memoria, porque tú vas como en la farmacia, tú dices, ya, las escuelas de psicología las voy a guardar acá. Y aquí voy a guardar los autores, porque el psicoanálisis el padre del psicoanálisis es Freud. Entonces voy ordenándome mentalmente con mis cuadros, con mis flechas, con todo lo que es visual, porque como yo hice el test de Bach y vi que tenía habilidades o que mi forma de aprender era más fácil de modo visual, voy aprovechando eso y voy enlazando una con otra cosa. Después tengo los mapas mentales, que también son muy buena herramienta, sobre todo en psicología, y para las personas que somos creativos es muy fácil hacerlo porque eh, te da para más, es muy amplio, te da para mucho. Y el pensamiento crítico por último, porque ¿qué hacemos ahora con lo que estamos aprendiendo? ¿Qué hacemos con lo que estamos aprendiendo si nosotros no podemos tener nuestra propia opinión o nuestra propia visión de cómo estamos, de lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo nos podemos ir sacando hipótesis de lo que vamos aprendiendo? Entonces aquí es cuando entra dentro de, yo lo encajo dentro del aprendizaje significativo, porque con esto nosotros comprendemos la lectura que estamos realizando. Es una reflexión constante que podemos realizar acerca de acerca de la perspectiva que nosotros tomamos frente a un autor. Nos permite examinar el texto y, como decía la Antonia, citándolo a él, nos permite conversar con él.
Y es así como este conocimiento, esta incorporación, se puede volver un aprendizaje significativo, porque cuando nosotros vamos ordenándolo, vamos sacando nuestras propias hipótesis, vamos haciendo una reflexión de lo que estamos aprendiendo, lo vamos asociando con otras cosas, es mucho más fácil. Me preguntaban mis colegas de trabajo si era más difícil estudiar ahora que antes, si se me hacía mucho más difícil aprender. Y siempre digo, increíblemente, es más fácil, porque tienes más experiencia. Son 10 años trabajando en el sistema público y 10 años eh, teniendo experiencia del trabajo con la gente, especialmente con las mujeres. Entonces, cosas que yo voy estudiando desde la teoría las voy relacionando con la práctica, voy relacionándola con mi entorno. Y es lo lindo de la psicología, es lo lindo que me ha gustado ahora, que todo esto yo lo puedo ir relacionando. Es lo mismo que ha pasado con este ramo, que lo que estoy aprendiendo en este ramo lo relaciono con todos los otros ramos. Fue una muy buena estrategia la de gestión del tiempo cuando estoy estudiando estadística, que ha sido lo que más nos costaba a todos, porque cuesta estudiar estadística a distancia. Cuesta estudiar estadística cuando no tenemos un profesor que nos vaya guiando y todo lo tenemos que ir leyendo. Entonces, ha sido bastante mm, útil eh, hacer todo esto de manera consciente, de decir qué rico que estoy aprendiendo. Y eso, por eso siempre en la conclusión del trabajo escrito, que es un poco lo que hablo de lo mismo, la conclusión que me queda es el aprendizaje significativo, que es lo que cruza este ramo. Lo cruza desde un inicio hasta el final. Aprendimos dentro de este ramo también la normativa APA, que también cruza transversalmente por todos los ramos. eh, pero el aprendizaje significativo es lo que tenemos que llegar, es como lo que tenemos que, porque para estudiar esto también tenemos que ser responsables y los conocimientos que estamos adquiriendo los vamos a utilizar y los vamos a utilizar todos. Entonces tenemos que ser responsables en cómo nosotros vamos a ir almacenando y cómo vamos a ir ligando esto con otro. ¿Cómo voy a ligar yo lo que aprendo en psicología como lo que estoy aprendiendo en estadística? ¿Cómo ligo lo que estoy aprendiendo en introducción profesional acerca de entre la ciencia y el conocimiento vulgar? ¿Cómo yo tengo ese pensamiento crítico para entender qué es el pensamiento científico, qué es el pensamiento vulgar, que ese pensamiento crítico que tengo que tener también en estadística para saber qué metodología utilizar? Entonces todo esto se va ligando. Bueno, no me quiero alargar más porque creo que ya me alargué mucho, pero esta es mi presentación para el trabajo integrativo de taller. Eh, Como lo dije y lo he dicho, es un ramo que me gustó mucho, que fue muy agradable estudiar y que agradezco que esté en el inicio de la carrera porque es fundamental para quienes estamos viviendo esta segunda etapa y que tenemos que compatibilizar tantas cosas y que de repente, como no hemos ejercitado nuestro sistema cognitivo, tenemos que volver a hacerlo. Muchas gracias, profesora Anaís, y ahí estamos al habla.